Hola, mi nombre es Ignacio López Aguidet, pertenezco al Servicio de Terapia Intensiva del Hospital CEMIC y participo del Comité de Analgesia, Delirium y Sedación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. En esta oportunidad vamos a repasar un poco los conceptos necesarios para armar un protocolo de manejo de la analgesia, sedación y delirium en pacientes con distrés grave, enfocado a esta época de COVID-19. Vamos a hacer mención solamente al manejo farmacológico de este protocolo, considerando que en otras charlas que han tenido en estos días jueves han visto y repasado los demás conceptos de manejo no farmacológico del paciente crítico en ventilación mecánica. Quiero empezar por algunos take-home messages o mensajes de conclusión que en general se dejan para el final de estas charlas, pero quería empezar con esto para remarcar o enfatizar que para mí esto es lo más importante. El primer mensaje es que lo más importante es tener en sí un protocolo escrito de analgesia, sedación y delirium. Más allá de cuáles sean las drogas que elijamos y que utilicemos, tener el protocolo para que todos los miembros de nuestra terapia intensiva estén familiarizados y logremos un manejo homogéneo de nuestros pacientes. Y con esto me refiero no solo a los médicos, sino sobre todo a los enfermeros y a los kinesiólogos del equipo. También recordar que siempre la mejor estrategia farmacológica en analgesia, delirium y sedación es la que yo conozco bien. Si yo no conozco alguna droga o no conozco alguna estrategia terapéutica, entonces no debería utilizarla, por lo menos hasta estar familiarizado con la misma y hasta adquirir cierta práctica. Y mucho menos trasladar este uso a aquellos médicos o equipo de salud tratante que tengo a mi cargo. Primero tengo que conocerla yo, ponerla en práctica, incorporarla y luego recién volcarla sobre nuestros protocolos. Y por último, a este respecto, también considero que en momentos de incertidumbre como la que por ahí estamos viviendo en esta época de pandemia, tal vez innovar poco sea lo más adecuado y tratar de mantenernos a nuestras estrategias clásicas de manejo en cada unidad. Tampoco hay que redescubrir la pólvora en el manejo de la analgesia, delirium y sedación de nuestros pacientes ventilados. Para esto tenemos las guías PADIS, que fueron realizadas por un amplio panel de expertos en la materia y que establecen un montón de criterios muy útiles a la hora de armar nuestros protocolos. Voy a repasar algunos de ellos en forma muy breve. En cuanto a la analgesia, bueno, todos sabemos que la analgesia es un síntoma multimodal o multifactorial, perdón. Tiene causa somática, visceral, pero también tiene puede tener causa neuropática, también y tiene mucha influencia del estado de ánimo y ansiedad del paciente. El dolor puede ser nuevo, agudo o puede ser crónico, y además cada paciente tiene un umbral distinto del dolor y una percepción distinta ante una misma noxa o estímulo nociceptivo. Y esto hace que el abordaje de la analgesia sea difícil y que sea distinto para cada paciente. Las guías reconocen que el manejo del dolor o de la analgesia en un paciente ventilado se concentra o está centralizado en el uso de opioides, pero considera de utilidad la utilización de otras drogas coadyuvantes para disminuir los requerimientos de opioides, no para suspenderlos o para reemplazarlos, pero sí para disminuir los requerimientos y evitar la tolerancia y luego la abstinencia y la dependencia. En primer lugar, por ejemplo, el paracetamol, siendo que muchos pacientes críticos tal vez no pueden recibir AINES por riesgo de injuria renal o injuria renal ya establecida o riesgo de alteraciones en la funcionalidad plaquetaria, etc. Aunque, entre paréntesis, algunos sí pueden recibir antiinflamatorios no esteroides, sobre todo aquellos que no están ventilados y que tal vez están en terapia intensiva y no están en estado crítico. Pero sin mencionar los AINES en esta ocasión, sí mencionar el paracetamol como un coadyuvante reconocido para el manejo del dolor junto a los opioides. Recordando tal vez, entre paréntesis, que el paracetamol se inhibe ante la presencia de ciclooxigenasa, de óxido nítrico, y con lo cual no tiene efecto en un tejido inflamado, y si el dolor es puramente inflamatorio, por ejemplo por un trauma, bueno, el paracetamol tal vez no tenga tanto efecto analgésico. La ketamina, como otra droga coadyuvante en la presencia de dolor, y acá además hago una excepción, que la ketamina también es un excelente coadyuvante para la
anestesia o sedación del paciente, porque si bien no genera depresión respiratoria, sí genera un estado disociativo en donde el paciente no percibe y entonces está sedado. Y por eso tal vez en los pacientes ventilados, en sus inicios, con alto requerimiento tanto de analgesia como de sedante, es la que también es una opción para colaborar o coadyuvar al efecto opioide y de los sedantes clásicos. Por último, otras drogas como los antineuríticos. Bueno, hay muchos pacientes que tienen una causa de dolor que creemos que va a ser crónica o que ya es crónica o que tiene un origen neuropático. Bueno, en esos pacientes la utilización de un fármaco antineurítico puede ser de mucha utilidad en conjunto con los opioides o más adelante, cuando el paciente ya no está crítico, incluso en reemplazo de los mismos. Por ejemplo, la pregabalina, el gabapentin, etc. En cuanto al manejo de la sedación, las guías enfatizan mucho, y nosotros también, en mantener siempre que se pueda una sedación superficial, o más aún, ausencia de sedación cuando el paciente ya no la requiera. Esto es el mensaje principal en cuanto al manejo de la sedación. ¿Cómo logramos una sedación superficial? Ahí ya la recomendación no es tan fuerte. Podemos utilizar estrategias de interrupción diaria o vacaciones de la sedación, por supuesto. Podemos utilizar estrategias de decremento o disminución progresiva de los niveles de sedantes para lograr niveles de sedación superficiales también. Y no son excluyentes, podemos utilizar las dos estrategias. Las guías recomiendan por igual las dos, es decir, una estrategia protocolizada que mantenga un nivel de sedación superficial continuo, en conjunto o no, la utilización de interrupciones diarias. Lo importante es, repito, el mensaje de que siempre que se pueda mantener el nivel más superficial posible de sedación, e incluso, repito, ausencia de la misma. Ahora, en cuanto a qué fármaco utilizamos para alcanzar este nivel de sedación deseada, bueno, acá las recomendaciones ya no son tan fuertes. Sí hay una clara tendencia en los últimos 5 a 10 años a utilizar drogas no benzodiazepínicas. Pero también hay que entender que esta recomendación no sale de un nivel de evidencia fuerte. La evidencia es de baja calidad. No van a encontrar trabajos randomizados que comparen una droga con otra, que por el solo hecho de utilizar una o la otra alcancen mejores objetivos en cuanto a los resultados clínicos. Sí van a encontrar evidencia, tal vez, de menor tiempo al despertar o de menor tiempo a la extubación. Pero mismo esos trabajos que muestran menor tiempo a la extubación o menor tiempo al despertar son en pacientes que han recibido una u otra droga por menos de 48 a 72 horas. Es decir, en pacientes con sedación prolongada y profunda, el uso de una droga por sobre la otra en forma aislada no ha demostrado ser mejor, o por lo menos mostrar mejores resultados en los outcomes clínicos de nuestros pacientes críticos. Todo esto que acabo de decir es válido tanto para la comparación de propofol con benzodiazepinas, hay varios trabajos al respecto. Lamentablemente la mayoría de los trabajos ni siquiera miden la incidencia de delirium entre una droga y otra, pero en los trabajos que lo miden no hay una menor incidencia de delirium con el uso de propofol que con el uso de benzodiazepinas, hay que decirlo a eso. Creemos que sí, que si usamos propofol en forma adecuada vamos a obtener menor riesgo de delirium, pero esto no está probado. Lo que sí está probado, repito, es que el nivel de sedación y el tiempo de sedación sí tiene impacto en la presencia de delirium, independientemente de la droga que yo elija utilizar en mis pacientes. Y también está demostrado que las benzodiazepinas en sí aumentan el riesgo de delirium. Pero repito, cuando lo comparo contra el propofol, no voy a encontrar algún trabajo que fuertemente me diga que disminuye el delirio. Sí, tal vez en propofol versus benzodiazepinas pueda encontrar alguna evidencia de disminución del tiempo a la extubación, como decía antes, pero sobre todo en pacientes que usen una u otra droga por menos de 3 días. Cuando comparamos ahora dexmedetomidina con las benzodiazepinas, vamos a encontrar lo mismo. Sí, tal vez en algunos trabajos más recientes vamos a encontrar que el uso de la dexmedetomidina en reemplazo de las benzodiazepinas pueden generar menor incidencia de delirium, pero no hay tantos trabajos, lamentablemente, que midan, repito, la incidencia de delirium con una u otra droga. También vamos a encontrar algún beneficio, acá sí un poco más certero, en el tiempo a la extubación, ¿sí?
con el uso de dexmedetomidina versus benzodiazepinas. Pero repito, esta evidencia, tanto en la menor incidencia de delirium como en la menor incidencia, el menor tiempo al despertar y menor tiempo a la extubación, no son evidencias fuertes, ¿sí? Y por último, si comparo el propofol con la dexmedetomidina, bueno, acá también puedo encontrar una disminución en la incidencia de delirium al utilizar dexmedetomidina, pero tampoco la evidencia es muy fuerte. Y repito, no hay mucha evidencia que una sobre la otra disminuya o mejore, perdón, los outcomes clínicos de nuestros pacientes críticos. Ninguna de estas comparaciones, por supuesto, generó menor mortalidad o tiempo de estadía hospitalaria. Repito, algunos beneficios con evidencia de relativa calidad son disminución del tiempo al despertar, disminución del tiempo a la extubación y en pocos casos disminución de la incidencia del delirium, sobre todo con el uso de dexmedetomidina. En el manejo del delirium en sí, bueno, para la prevención del delirium está claro que nadie recomienda utilizar ninguna droga. La prevención del delirium es con estrategias no farmacológicas. No voy a hacer mención a esto porque ya lo hablaron en otra charla y en honor al tiempo lo paso por alto, pero es lo más importante. El manejo del delirium es principalmente no farmacológico. Para el tratamiento del delirium en sí, lamentablemente lo mismo. Lo más importante es el manejo no farmacológico. Por eso creo que las demás charlas son mucho más interesantes que la mía y no voy a repetir lo que hayan dicho otros colegas. Ahora, si voy a utilizar una droga, bueno, lamento comunicarles que la evidencia no va a favor de utilizar tratamiento farmacológico para el delirium, por lo menos que no tiene agitación y agresión. Es decir, las drogas antipsicóticas, incluido el haloperidol, no disminuye el tiempo del delirium del paciente. Y por ende, recomendamos no utilizarlo de rutina. Y utilizarlo tal vez solamente cuando el paciente está agitado y o agresivo. Y a veces en ese escenario, en conjunto, lamentablemente, con una benzodiazepina para que haga efecto en el momento. Porque hay que recordar que el haloperidol, el tiempo de efecto, o sea, de inicio de acción del haloperidol no es tan corto, no son pocos minutos. Entonces, en esa espera a que el paciente calme su agitación y su agresión, a veces hay que usar una benzodiazepina de inicio de acción rápido para luego permitir que haga sí efecto, por ejemplo, el haloperidol. En cuanto al uso de la dexmedetomidina para el manejo del delirium, bueno, recuerden que la dexmedetomidina no es un antipsicótico, ¿sí? No es un neuroléptico. La dexmedetomidina tiene efecto ansiolítico por ser alfa-2, pero no antipsicótico. Es decir, no deberíamos pretender que con la dexmedetomidina mejore la organización del pensamiento del paciente. El pensamiento del paciente debería seguir siendo desorganizado si lo es sin la dexmedetomidina. Lo que sí puede lograr la dexmedetomidina es aplacar el componente ansiogénico del delirium y por ende calmar al paciente. Y en ese sentido se ha intentado utilizar como prevención del delirium. Bueno, lamento decir que no previene el delirium y no recomendamos, ni nosotros ni las guías PADIS, la utilización de la dexmedetomidina con el objetivo de prevenir el delirium. Tal vez sí previene o disminuye el tiempo de agitación y agresividad del paciente dentro de su cuadro de delirium, es decir, del delirium hiperactivo. Recordar entonces sí que en los trabajos randomizados de dexmedetomidina para el manejo del delirium no hubo una disminución en la estadía hospitalaria ni en el lugar a donde fue egresado el paciente y tampoco en los outcomes clínicos críticos, es decir, mortalidad, etc. Repito entonces, ninguna droga disminuye efectivamente y comprobadamente el tiempo del delirium. El manejo principal es no farmacológico y cuando vamos a utilizar una droga es para disminuir la agitación y la agresividad del paciente. Podemos usar haloperidol y también podemos usar dexmedetomidina en infusión continua para pacientes que presentan episodios de agitación. Ahora sí, por último quería mencionar antes de llegar a los protocolos un concepto por ahí un poco más novedoso o un poco distinto a lo que solemos recomendar, que es el uso secuencial y dinámico de las distintas drogas que acabamos de mencionar en un mismo paciente. Es decir,
En un paciente que requiere sedación profunda por un tiempo corto, bueno, utilizamos una droga no benzodiazepínica si podemos, asociada a un opioide, permitiendo que el paciente se despierte gradualmente cuando podemos, sedación superficial rápida, ausencia de sedación y destete. Pero en un paciente que sabemos o creemos que va a estar con requerimiento de sedación profunda por un tiempo prolongado, cualquiera de las drogas que usemos probablemente alcance perfiles tóxicos. Si yo uso Propofol a más de 40 gamas por más de 3 días, probablemente tenga más riesgo de tener hipertrigliceridemia, incluso síndrome de infusión de Propofol, acidosis metabólica, etc. Si uso midazolam por más de 3 días en dosis altas, a más de 0,1 gamas de midazolam, miligramos kilogramo, por más de 3 días, y esa droga se va a acumular, va a aumentar el riesgo de delirium, va a prolongar mi tiempo al despertar porque se acumulan sus metabolitos y la droga, y aumenta la vida media beta, etc. Y eso va a hacer que mi paciente luego sea más difícil de destetar. Y además, midazolam también tiene efectos tóxicos como la cardiodepresión, la depresión respiratoria, etc. Entonces, todas las drogas que yo utilice van a ser tóxicas. Y por eso, tal vez, en estos pacientes pueda servir la utilización secuencial. Y hay evidencia para esto. Hay evidencia de que el uso secuencial y dinámico, rotativo de una droga y después la otra y después la otra, cuando tengo requerimiento prolongado de sedación profunda, mejora el manejo de nuestros pacientes con sedación. Entonces, ¿cómo armamos un protocolo? Bueno, acá tienen un ejemplo de un protocolo integral para cualquier paciente que se interna en nuestra terapia intensiva. Entonces, nuestra primera pregunta es si está bajo asistencia ventilatoria mecánica. Vamos a ir al escenario en que sí, porque es el que estamos hablando hoy. Entonces, sí requiere sedación. Bueno, sí está bajo asistencia ventilatoria mecánica. Bueno, está intubado y conectado al respirador. ¿Requiere sedación? Hay pacientes que están con asistencia ventilatoria mecánica y no requieren sedación. Por ejemplo, un paciente neurocrítico, yo estoy esperando que se despierte. Se intubó por coma. Bueno, ¿para qué le voy a poner sedación? Yo quiero que se despierte, evaluar la causa del coma y extubarlo. O un paciente neuromuscular, ¿sí?, que está intubado por debilidad respiratoria y debilidad muscular. ¿Para qué le voy a poner sedación? Si está adaptado y tranquilo. Bueno, a los que sí requieren sedación, entonces mi siguiente pregunta es, ¿qué profundidad? ¿Lo puedo mantener en una sedación superficial o necesita sí o sí una sedación profunda? Y enfatizo el sí o sí. Y vamos entonces a este escenario, en el que sí o sí necesito una sedación profunda. Bueno, casi el único ejemplo es el distrés grave. Ni siquiera el paciente en shock. Si yo quiero disminuir el consumo de oxígeno con la ventilación mecánica, con una sedación superficial y un paciente medianamente adaptado, en donde el respirador está ejerciendo gran parte del trabajo respiratorio, no necesito sedación profunda. Tal vez el otro escenario es el paciente de estatus epiléptico, pero esto no sería ya sedación profunda, sino tratamiento del estatus. Así que sedación profunda, tal vez el ejemplo sea el distrés grave, que requiere sí o sí una estrategia ventilatoria protectora. Bueno, ¿cómo alcanzo esto? Puedo elegir distintos esquemas. Acá proponemos, como proponen las guías PADIS, iniciar con drogas no benzodiazepínicas, asociado a opioides. Siempre considerando, como dijimos al principio, primero manejar el dolor, luego manejar la agitación y la ansiedad y por último la sedación. Entonces utilizaremos Propofol, por ejemplo, asociado a un opioide. Ahora, si llevo más de 48 o 72 horas de requerimiento de sedación profunda y todavía tiene requerimiento de sedación profunda y ya utilicé muchos días de Propofol, tal vez empiecen a subir los triglicéridos, tal vez se eleve la CPK, tal vez tenga acidosis metabólica, o no, pero el paciente empieza a estar en riesgo porque esos efectos son dosis dependiente y tiempo dependiente y podría entonces rotarlo a una droga benzodiazepínica como el midazolam, idealmente, tratar de evitar usar LORA, mucho menos diazepam, asociado a un opioide, ¿sí? Ahora, en el escenario de pacientes en donde sabemos que muy probablemente requieran sedación profunda más de 3 días, por ejemplo, en pacientes con distrés grave por COVID-19 que han demostrado tener un tiempo medio de ventilación mecánica de más de 10 días, tal vez podemos invertir esta relación y empezar con drogas benzodiazepínicas de peor farmacocinética, mayor acumulación y menos ideales a nivel farmacológico, para luego a las 48-72 horas pasar a drogas un poco mejores desde el punto de vista farmacológico, con menor vida media, menor acumulación, menor vida media beta, en
a partir del tercer día. Así, al sexto o séptimo día, poder pasar al tercer esquema, que es con RAS objetivo más bajo, de, por ejemplo, dexmedetomidina asociado a opioides. Valga la aclaración de que todos los días, desde el día 1, siempre me tengo que volver a preguntar cuál es mi RAS objetivo, y si el RAS objetivo pasa a ser superficial, ese mismísimo día, sin esperar a que se cumplan 48 o 72 horas, pasar a una estrategia de sedación superficial, por ejemplo con dexmedetomidina, o mismo ausencia de sedación y solo utilizar opioides para la disnea y el dolor. Y por último les muestro el mismo ejemplo pero con otras drogas. Es otro ejemplo de protocolo de sedación. En este caso es ya no para cualquier paciente, sino estrictamente un protocolo para el que ya sé que tiene distrés grave y que va a requerir sedación profunda y prolongada. Por ejemplo, COVID. Este es un protocolo para COVID-19 con distrés grave. Empezamos de vuelta, como decíamos antes, por ahí con benzodiazepinas y fentanilo, y podemos asociar ketamina esas primeras 48 horas con el objetivo de disminuir los requerimientos totales de midazolam y los requerimientos totales de opioides para luego disminuir entonces su tolerancia y su abstinencia. La ketamina se puede usar por varios días, hay trabajos al respecto con muy buen perfil de seguridad, por ahí exceptuando una enfermedad coronaria inestable, hipertensión arterial no controlada o hipertensión endocraniana. Luego de vuelta a las 48-72 horas, si sigue requiriendo sedación profunda, entonces de pasar, como decíamos antes, por ejemplo, a propofol de vida media más corta y mejor farmacocinética, y si tenemos disponibilidad, elegir también un opioide que no se acumule y que tenga vida media muy corta, y en este caso metabolismo plasmático. Entonces evito que el fentanilo, que ya lo estoy usando desde el día 1, se siga acumulando y siga generando vida media beta y siga acumulando droga y metabolitos y que luego me van a costar eliminar. En cualquiera de estos escenarios, si el paciente tiene un RAS menos 4 o menos 5 y aún mantiene ventilación asincrónica, no tengo que profundizar la sedación. Lamentablemente tengo que realizar bloqueo neuromuscular, porque profundizar la sedación va a agregar toxicidad sin un verdadero beneficio. Y con esto termino entonces. Recordar que todo paciente que está profundamente sedado y no tiene buena adaptación a la estrategia ventilatoria protectora y la necesita, entonces lamentablemente es mejor pasar a un bloqueo neuromuscular de 24 a 48 horas en lugar de aumentar sedantes y opioides. Esto también está claro en las guías PADIS. Y por último, como siempre, cuando yo logro alcanzar, cuando mi paciente logra estar en un estado clínico que permite sedación superficial, pasar, por ejemplo, al uso de dexmedetomidina o nada asociado a un opioide para manejar la disnea y el dolor. Y repito, todos los días entonces evaluar la necesidad y la profundidad para finalizar la sedación o cambiar el esquema a la etapa 3. Bueno, con esto termino entonces, en honor al tiempo. Les agradezco por la atención y les recuerdo una vez más los mensajes más importantes. Tener un protocolo escrito independientemente de la droga que elijo, elegir siempre la estrategia que conozco mejor, no innovar mucho en estos momentos de incertidumbre y tal vez, como una recomendación más de esta charla en sí, mantener la mente abierta en nuestros pacientes con COVID que van a requerir sedación por mucho tiempo para tal vez implementar esquemas dinámicos y secuenciales que se adapten a la necesidad de mi paciente en cada día de ventilación mecánica. Sobre todo sabiendo que tal vez van a requerir tiempos prolongados de sedación profunda. Muchas gracias.